Muy buenos días para todos, buenos días para todas. Quiero poner en contexto un poco este ejercicio académico que he venido haciendo desde hace ya alrededor de unos 6 años. Hemos desarrollado a través de esto que hemos llamado Cátedra con el Vicario, hemos desarrollado algunos temas teológicos, de eclesiología, de cristología, y ahora estamos haciendo un estudio sencillo pero muy profundo de las cartas, los escritos de San Pablo, y de allí obteniendo claves para nuestra vida cristiana. Podría sonar aburrido, pero resulta que es bastante interesante porque San Pablo es paradigmático para nosotros en lo que hace referencia a la experiencia de Cristo y a la vida movida por el amor a Cristo y por esa experiencia que él, San Pablo concretamente, tuvo de ser amado por Dios en su Hijo Jesucristo. Para mí, Pablo es una persona ineludible en el camino de nuestra fe. A veces lo olvidamos porque resulta siendo compleja su teología, pero precisamente a través de estas experiencias podemos ir ablandando los contenidos de su propuesta teológica y podemos irla trayendo a nuestra vida. Recordemos, Saulo de Tarso, un judío, pero además ciudadano con ciudadanía romana, de la época de Jesús, un hombre muy formado. Comencemos haciendo un poco de memoria de quién es Saulo de Tarso. Un hombre muy formado por uno de los más preclaros rabinos de la época. Él era alumno, discípulo de Gamaliel. Y Saulo fue formado y en su formación se hizo fariseo. Él era uno de esos que conocían profundamente la ley de Dios y todas las derivaciones que la ley tuvo posteriormente, esa ley que Jesucristo criticó tanto y que esclavizó tanto al pueblo judío. Y Pablo era un hombre creyente, judío, coherente, un hombre esforzado en cumplir la ley y un hombre muy celoso de que los judíos se salieran de su creencia inicial y pasaran a seguir a la persona de Jesús como estaba sucediendo en su tiempo. Para Saulo de Tarso era inadmisible que alguien dejara de ser judío para seguir la propuesta de un tal Jesús de Nazaret. Era inadmisible. Y él, como fariseo, como practicante de la ley, pidió incluso cartas a los sacerdotes para perseguir y para llevar a la cárcel y dar muerte a quienes siguieran a Jesús. Él era un perseguidor de la iglesia, perseguidor de los que seguían a Jesús. Lo llamaban los seguidores del camino. Y en una de esas andanzas, cuando él va respirando pestes y respirando toda su rabia contra los cristianos, todavía no los llamaban cristianos en aquella época, lo de cristiano fue más adelante, fue un apodo que les pusieron a los seguidores de Cristo en la ciudad de Antioquía. Eso fue posterior. Pero bueno, para entendernos, los cristianos eran los que seguían a Jesucristo, aunque no los llamaran todavía así. Él perseguía entonces a los cristianos, y en una de esas correrías de pronto tiene una experiencia en el camino de Damasco. Conocemos todos esa experiencia. De pronto
una luz en pleno día, no dice que fuera de noche, en pleno día, una luz lo envuelve y lo deja como ciego. Una luz se entiende mucho más fuerte que la luz del sol, porque en el día deslumbrarse significa que hay una luz todavía mayor que lo envuelve y él queda ciego. Allí se habla de que pues, toda la tradición que se cae de su cabalgadura, no lo tenemos tan cierto que sea así, pero lo cierto es que él queda ciego, deslumbrado y lo tienen que llevar, y bueno, para que un hombre llamado Ananías le imponga las manos y le devuelva la vista después de unos días de ceguera. Pero lo más importante es lo que sucede en el momento en que él es caído y queda ciego. Él siente una voz, oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creo que en la última reflexión que tuvimos, les decía yo, fíjense cómo la voz no dice ¿por qué persigues a mis seguidores?, sino ¿por qué me persigues? Porque en Jesús están contenidos sus seguidores. El que persigue a uno, persigue a Jesús. El que persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Así de claro. ¿Por qué me persigues? Y entonces Saulo, en medio de su ceguera y atónito cómo está, pregunta: ¿quién eres? Y entonces él se identifica, el de aquella voz le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Esa identificación es magnífica, porque es claro, y Saulo la deja consignada, queda en los Hechos de los Apóstoles y queda también en la carta a los Gálatas, consignada la experiencia de Saulo, una experiencia única. Pero ese diálogo entre Saulo el perseguidor y Jesús el perseguido, que es la identidad de la iglesia, ese diálogo transforma la vida de Saulo de perseguidor a seguidor de Jesús. Es decir, entra en la iglesia. Esa experiencia del camino de Damasco, mis queridos amigos y amigas, esa experiencia es la que marcará toda la vida de Saulo. De hecho, la predicación acerca de la persona de Jesús y la expansión de su mensaje se le debió a él. Hay quienes afirman que sin Saulo la iglesia no se hubiera extendido. Ya se habría inventado el Señor otra persona, pero fue él el escogido para extender ese mensaje de salvación a todas las naciones, a todos los pueblos, que llegó hasta nosotros. Pero la pregunta que nos lanzamos cuando comenzamos a hacer este periplo caminando tras las huellas de la teología de San Pablo, la teología paulina, la pregunta es: ¿qué fue lo que pasó en la experiencia de Damasco? ¿Qué fue lo que le pasó a Saulo? ¿Qué fue lo que hubo allí que fue capaz de transformarle? ¿Qué fue lo que sucedió en aquel momento? Ahí es en donde está la gran pregunta, y es lo que para mí es verdaderamente seductor. La pregunta sobre cómo fue la experiencia de él. ¿En qué consistió esa experiencia? Y le hemos dado vueltas y hemos trabajado en distintos momentos tratando de profundizar, porque de allí brotan las claves para nuestra vida cristiana. Es claro, clarísimo, que no se es buen cristiano, que no se comienza a ser cristiano. Eso lo dice claramente, lo expresa el Papa Benedicto XVI, lo expresa cuando dice: no se comienza a ser cristiano por el encuentro con una idea. No se comienza a ser cristiano por el encuentro ni siquiera por una decisión ética. No, esto no es un código moral, no.
Se comienza a ser cristiano por el encuentro con una persona. Una persona que tiene nombre propio, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y esa fue la experiencia fundante de la fe de San Pablo, de Saulo de Tarso. Y hoy, en este encuentro, para los que han avanzado ya, los que vienen acompañando esta cátedra desde hace rato, pues ya van a encontrar que este se hila con los distintos temas que hemos venido tratando, cuando hemos venido hablando de la gracia, cuando hemos venido hablando de la justificación, cuando hemos venido hablando de la gloria, etcétera. Hoy quiero que nos centremos en la comprensión que tiene Pablo del amor de Dios hacia él y hacia todos nosotros, dado en la persona de Jesucristo. A ver si reparamos que detrás mío hay un cuadro del Sagrado Corazón. Me acompaña. Este es mi escritorio, aquí en mi estudio, aquí en la vicaría. Y en el cuadro, para que lo veamos con más precisión, vemos a Jesús con el corazón traspasado, puesto en su mano, y con su otra mano lo señala como diciendo, mira, de este nivel es el amor que yo tengo por ti, Daniel. Este es el nivel del amor que yo tengo por ti. Yo fui capaz de entregar mi vida. Mira, mi corazón traspasado es el signo de que yo me entregué para que tú tengas vida, para que tú seas salvado. Y este amor está revelándote el amor de mi Padre. Este no es un amor que yo me inventé, es el amor del Padre que yo comunico. Hoy vamos a ponernos en contacto con esta experiencia, cómo concibe, cómo comprende el amor y cómo lo comunica San Pablo a todos los creyentes, sobre todo de un texto de la carta a los romanos. Cómo comunica él a los romanos esa experiencia del amor que le hace decir que todos nosotros fuimos salvados por Dios Padre en su Hijo Jesucristo, por el amor que nos tiene. Ahí vamos a entrar y eso nos ayuda a ir comprendiendo el amor que Él nos tiene y de pronto, ¿quién quita que en esa comprensión nos movamos también a vivir quizá de una manera nueva? Quizá, puede ser. Si sirve, pues bien. Si no, por lo menos lo aprendimos y eso ya vale la pena. Una pieza musical que nos puede introducir muy bonito es de un grupo español que conocí yo por allá en alguna época cuando estudiaba en Roma, un grupo de Galicia, se llama Brotes de Olivo. Es un grupo muy sencillo que tiene una característica particular y es que ellos no venden discos. Ellos graban y están felices solamente con el hecho de que se comunique, que ellos regalaban los casetes en esa época, para los que saben qué eran los casetes. Yo creo que la mayoría de ustedes no saben qué es un casete, pero bueno, el hecho es que ellos grababan casetes y los regalaban con el deseo de que se copiaran y los fueran enviando y siguen la misma práctica hoy. Todo ellos regalan su música. Esta canción nos introduce en el tema de este día. Vamos a escucharla. ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores
gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios. Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará del amor de Espero que hayamos cogido la frase fundamental, la frase fundante de esta reflexión. Nada nos separará del amor de Dios. Esa es una frase acuñada por San Pablo. Nada. Esto es de la carta a los romanos. Y esa es una certeza que tiene él y la comunica. Ni siquiera Dios mismo es capaz. Hasta es como si la omnipotencia de Dios tuviese límites. Porque él no puede mentirse a sí mismo. Si entregó a su propio hijo por nosotros, sería infiel y sería una contradicción que él nos separara de su amor. ¿Ven? Tiene unos límites la omnipotencia. Eso es tan claro en Saulo que para nosotros tiene que ser de verdad un elemento de reflexión. Y ojalá nos llevemos hoy esa certeza en el corazón. Nada nos separará del amor de Dios. Y ahí es donde nos vamos a centrar en este tiempo, en este momento de reflexión. Así que he titulado la reflexión de este día como el amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un amor indestructible. Así. Esa es una verdad irrefutable para Pablo. En Jesús, Dios Padre
nos muestra su amor por nosotros, en Jesús. Y Dios expuso así, públicamente por nosotros, a su Hijo. Lo expuso, y perdónenme, para quienes no me conocen y para quienes comienzan hoy o asisten por primera vez a una de estas reflexiones, excúsenme porque yo me voy a las palabras en griego o en hebreo o en latín, las voy explicando. Pero es importante que toquemos las palabras exactas que usa Pablo. Pablo escribe en griego. Pues los textos de él están escritos en griego. Entonces la palabra que él utiliza allí es que Dios Padre puso a su Hijo, y utiliza una palabra hilasterion. No importa, no hay que aprendérsela. Hilasterion. Y ahora digo, ¿qué significa? Para mostrar su rectitud, la rectitud de Dios perdonando nuestros pecados. ¿Qué es el hilasterion? El hilasterion, hay varias acepciones. Una significa la víctima, entregar algo para ablandarle el corazón a alguien, una dádiva para ablandar el corazón, para hacer propicio, para hacer favorable, para mover el corazón, y en el ámbito de la religión, para mover el corazón de la divinidad. Lo que se ofrece como en libación, como víctima, en holocausto, el hilasterion. Pero hay otra acepción que era la tapa dorada del arca de la alianza. El hilasterion. Claro, cuando dice San Pablo, utiliza claramente la palabra hilasterion. Dios expuso a su Hijo públicamente por nosotros como hilasterion. El hilasterion original, cuando se perdió. Recuerden ustedes que en el año 587 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y destruye el templo, se roban el arca de la alianza y se pierde. Es decir, el hilasterion, la tapa, el arca con su tapa desaparece, pero la víctima no. Y ese hilasterion que permanece para siempre es la persona de Jesús, a quien el Padre entrega, ofrece por la redención de la humanidad. Es para mostrarle al mundo la grandeza de su amor. Si no, no hubiera tenido necesidad de exponerlo. No habría tenido necesidad, pero Dios necesita, claro, uno puede decir, como Él es omnipotente y Él es todopoderoso, no tiene ninguna necesidad, pero claro que necesita mostrar, desbordar su amor, y que ese amor sea conocido desde su fuente, desde donde emana. Hay un texto de belleza lírica, de belleza profundamente teológica en el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos, que es el que está cantado allí en esta canción de Brotes de Olivo. Allí, en el capítulo 8, Pablo toma nuevamente el tema del amor y le da vueltas y vuelve sobre él de una manera machacona. El amor de Dios Padre por nosotros. Cuando Pablo habla del amor por nosotros, él no habla en abstracto, él no habla del amor idílico, él no habla de un amor de telenovela, él no habla de corazoncitos, él habla del amor de la entrega por nosotros, del amor que es capaz de donarse hasta la muerte para que nosotros recibamos el bien de la salvación. Cuando él lo habla así, incluye claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todos se encuentran involucrados en ese acto salvador que es de amor. Lo dice así:
Dios nos predestinó a ser, dice San Pablo, a ser conformes a la imagen de su Hijo. Atención a esto, volvamos nuestra mente al Génesis. Recordamos cuando Dios toma la decisión de crear al ser humano, dice, y lo dice en plural, no dice voy a hacer, sino dice hagamos, está hablando en plural. Y cuando habla en plural no está hablando de varios dioses, está hablando de manera trinitaria. Es que en el acto creador están inmiscuidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces de ahí el equívoco de pensar que entonces como somos nosotros, así feitos como somos o bonitos como seamos, que entonces es que Dios es así. Eso no es. Puede ser bueno, que a lo mejor Dios haya querido fijar algo de su imagen, si es que es física en nosotros, pero es mucho más que eso. Hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, es capaz de amar, porque nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos como identidad, como aquello que nos identifica el amor, la misericordia. Dios nos predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, es decir, que lleguemos a ser como Él. Y cuando Él, que es el primogénito entre muchos hermanos y hermanas, entregara su vida, todos entráramos a formar parte de Él también, a participar de esa primogenitura. Así que Dios, es Dios quien nos llama, Dios quien nos justifica, Dios nos llama, nos convoca a la vida, pero nos justifica en su Hijo y nos glorifica en su Espíritu. Eso es clarísimo para Pablo. Hay que ver los versículos del 28 al 39 de la carta, del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Yo me voy a permitir leerla porque es que es impresionante la lírica, la profundidad teológica que Pablo expresa allí. Allí hay un rosario de preguntas y respuestas con un lenguaje similar al lenguaje jurídico usado en un tribunal dentro de un proceso. Escuchemos esto. Dice así: y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión, está hablando del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Le está escribiendo Pablo a la comunidad de Roma. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, atención, esta es la expresión categórica de Pablo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? Es la pregunta de Pablo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Acaso Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo? El que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios. Y además que intercede permanentemente por nosotros, ¿será que Él
¿Nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas a la matanza, destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un canto que nosotros debiéramos tener impreso, enmarcado, puesto en la pared más visible de nuestra casa, escrito en letras de estilo, porque este es el credo del amor de Dios por nosotros, la fuente de toda nuestra fe. Eso fue lo que llegó a comprender Pablo, que lo transformó. Es que creer sin experimentar el amor es creer de manera puramente conceptual, de manera teórica. Y cuando uno cree de manera teórica, cualquier soplo de doctrina transforma y perdónenme la expresión, se tira todo. Por eso es que hay gente que fácilmente abandona el amor a Cristo, abandona el seguimiento de Jesucristo y apostata, porque su fe era una fe alimentada con chatarra de cartón, con hamburguesas de cartón. Es que miren, Dios no puede estar contra nosotros. Tengamos claro eso. No puede. Perdónenme, el Señor me perdona, lo sabe claro. No puede estar contra nosotros. Él mismo entregó a su propio Hijo por nosotros. La palabra que utiliza Pablo aquí es paradidonai. Paradidonai es una palabra griega que significa entregar a alguien a la autoridad para que sea juzgada. Es poner a alguien en manos del enemigo. Mire, pongo a este por toda la humanidad y es mi hijo. Es la palabra que utiliza Pablo y él lo entiende claramente y así nos lo comunica. Con una intuición profunda, Pablo escribe que Dios mismo entregó a su propio hijo por todos nosotros, por nuestra salvación. Este hecho es obviamente asombra a Pablo al punto que llega a afirmar que si Dios obra así, no puede jamás rechazarnos. Por el contrario, nos concederá con gracia todas las cosas. ¿Hemos pensado esto? ¿Hemos hecho en algún momento una reflexión de esta profundidad? Pablo está profundamente afectado en la experiencia del amor de Dios por él. Lo siente por él y lo siente por la humanidad. Él no puede rechazarnos. No nos condena porque él entregó a su propio hijo. Eso es una gracia. Eso es un don. Nos concede Dios gratuitamente su favor, sin mérito de nuestra parte, solo porque Él sabía que nosotros, criaturas imperfectas, éramos incapaces de salvarnos. Así dice uno de los prefacios. Cuando nosotros nos habíamos separado de ti, y éramos incapaces de volver a ti, tú nos enviaste como Salvador a tu propio Hijo, a tu único Hijo.
La palabra que utiliza San Pablo aquí es carizomai. Carizomai, que es la palabra para traducida puede ser gracia. Es pura gracia cuando se refiere a que Dios entregó a su Hijo gratuitamente a favor nuestro. Carizomai. Y esto quiere decir, Pablo lo tiene clarísimo, quiere decir indudablemente que Dios nos da junto con su Hijo todo aquello que es necesario para nuestra salvación y en el futuro nos dará todos los beneficios de la salvación final. Y tanto así, es a tal punto esa acción de Dios realizada en nosotros que San Pablo llega a llamarnos los santos, los elegidos de Dios. Está en el versículo 33 del capítulo 8. Los santos. Fíjense el nivel de grandeza y el nivel de dignidad que nos da esa entrega. Nos da la posibilidad de ser llamados santos. Así que en todos nosotros la santidad ya está. No porque Pablo lo haya dicho, sino porque la obra de Dios salvífica para nosotros ya nos inscribe, nos introduce dentro de la santidad de Dios. Esta era una expresión del pueblo judío antes que Saulo hiciera ese tránsito de ser judío a ser seguidor de Jesús. Era una expresión, elegidos de Dios, y Pablo ahora la utiliza para decir, esta palabra se aplica a todos aquellos por los cuales Jesús murió y que tienen el coraje de tomar el camino y los pasos del Señor. ¿Quién entonces podrá acusarnos? Es la pregunta. Ciertamente no será Dios. ¿Quién nos condenará? ¿Quién? Pues no será Jesús, ¿no? Tampoco será el Espíritu Santo que intercede por nosotros permanentemente ante el Padre. Dios no quiere condenarnos. Fíjense lo que esto aporta a nuestra vida. No es para, no, pues como ya las cosas es así, entonces podemos hacer lo que queramos como si nada. No, es simplemente para que experimentando el amor nos movamos a amar más. Aquí evoco la doctrina de San Agustín. ¿Sí? San Agustín decía claramente que para amar es necesario conocer. Y cuanto tú más conoces, más amas. Y cuanto más amas, más quieres conocer. En la medida en que vas conociendo tú el amor de Dios, conocimiento que no es solamente saber de la mente, sino conocimiento que es experiencia. En esa medida tú amas más a aquel que te amó y estás más en disposición de vivir de acuerdo con aquel que te ama. En el versículo 32 del capítulo 8 dice San Pablo, Él no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por nosotros. Entonces, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? Es obvio, claro, que Pablo habla del amor del Padre, aunque no usa la palabra amor. Mire, el que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? No habla de amor. No dice la palabra amor. No habla del amor del Padre. Aunque no usa la palabra amor, es claro que él está refiriéndose a ese acto generoso, ese acto de gracia, de gratuidad, que no tiene una justificación, que no tiene un fundamento distinto, sino en que el Padre ama. Y Jesús nos revela ese amor. Por eso se hace la pregunta, Pablo, con respecto al amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y en el versículo 37 habla de aquel que nos amó, sin identificar quién es. ¿Habla del Padre o del Hijo?
pareciera como una especie de imprecisión, algo ambiguo. Pero no lo es, porque es que el amor del Padre se revela en el Hijo. Cristo es el rostro misericordioso del Padre, dice el Papa Francisco. Cuando tú entras en contacto con la persona de Jesucristo, cuando tú eres usufructuario de su amor, en ese momento tú estás siendo usufructuario del amor de Dios Padre. Y es del amor revelado en Cristo que el Espíritu Santo afirma en el corazón de las personas. Entonces él dice, aquel que nos amó no identifica, está hablando del amor de Dios, uno, pero del amor trino. Aunque parece un poco ambiguo. Pablo quiso que así fuera porque él quiere que el amor de Dios Padre se vea reflejado en la persona de Jesucristo y se vea también en el movimiento del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Lo que es claro, mis queridos amigos y amigas, es que nadie podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nadie. Así le demos la espalda. Así apostatemos. Así seamos los peores seres de este mundo, nada nos separará del amor de Dios. Y esto no es una invitación al relajamiento. Es una invitación al amor. Porque cuando uno se siente sujeto del amor, en esa medida se hace amor para los demás. Cuando Pablo dice que la muerte no lo puede hacer, no nos puede separar del amor de Dios, afirma que la muerte no es el fin. Si la muerte pudiera separarnos del amor de Dios, estaríamos condenados a la nada, al absurdo. Ni la muerte. Y al afirmar esto, nos deja claro que la muerte no es el fin y que el amor nos acompaña más allá de la tumba. La muerte no acaba ese amor. El amor continúa y el hombre, el amado de Dios, continúa su tránsito de amor hacia la plenitud en Dios. ¿Ven cómo es importante recoger estas palabras de Pablo y traerlas a nuestra vida? Hasta para los momentos duros que nos tocan permanentemente y que nos han tocado con todo este tema de la pandemia, con toda esta experiencia durísima de la muerte que toca la puerta. Pues miren, los que se han ido y lo que nos espera. Porque la muerte no es el fin. El amor nos acompaña más allá de la tumba. Hay vida después de la muerte y es vida en el amor de Dios. No existe nada en esta vida que pueda separarnos de este amor, ni la adversidad material, ni cualquier ser preternatural que esté por encima de lo natural, ni cualquier ser espiritual, a los cuales seres que Pablo en el texto de la carta a los romanos denomina ángeles, potencias, principados. Nada. Puede referirse a seres buenos o seres malos, espirituales de distintas categorías. Miren, ningún influjo cósmico o astrológico que Pablo utiliza diciendo ni altura ni profundidad, ¿no? Ni distancia ni cercanías. Nada puede separarnos de este amor. De hecho, nada en toda la creación lo puede hacer. Nada. Nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y esto debe incluirnos. Incluye nuestra debilidad, nuestra ignorancia, nuestra rebeldía, nuestra indignidad, nuestros pecados, nuestros odios, incluso nuestros rechazos de Dios. Nada puede forzar a Dios a no amarnos. Miren, el hijo pródigo rechaza
la casa, rechaza el bienestar de permanecer en la casa de su padre, quiere lo suyo, toma la herencia, se va, le da la espalda al viejo y se va y hace lo que quiere. Y luego creen que el papá se le olvidó a aquel hijo algún momento, por el contrario, y cuando el hijo viene vuelto nada, hecho un guiñapo, vuelve con aire contrito, como Michín, el famoso gato aquel de los cuentos de Pombo. Ay, ya con la cabeza agachada, harapiento, muerto de hambre. El papá está en la puerta de la casa oteando el horizonte, mirando en qué momento su hijo regresa. No vale que se haya ido tan lejos, no vale que se haya malgastado lo suyo. Sale corriendo el papá de la puerta de su casa. Ni siquiera es el hijo el que abraza al papá, es el papá el que se bota al cuello del hijo, lo abraza, lo cubre de besos. Ese es el amor que nuestro Señor Jesucristo en una parábola nos cuenta. Así es el Padre. Así es su amor por nosotros. Entonces, ni nuestra debilidad, ni nuestra ignorancia, nuestra rebeldía, indignidad, nuestros pecados, nuestros odios, incluso nuestro rechazo de Dios podrá forzar a Dios a no amarnos. Nosotros podemos rechazar su amor, pero Pablo nos aclara que el amor de Dios no está determinado, el amor de Dios no está condicionado por la criatura, sino que está siempre vivo y obra en la espera de nuestra acogida. Miren, ¿a dónde llegó Pablo después de esa experiencia del camino de Damasco? Esto es impresionante. Yo he lanzado muchas veces en este foro la pregunta: ¿de qué nivel es nuestra experiencia de amor de Dios? ¿De qué nivel? Porque ciertamente nuestros comportamientos, ciertamente nuestras actitudes, ciertamente nuestro descuido de la necesidad, de la angustia, de las dificultades de los demás, ciertamente la guerra que hay entre nosotros. Miren cómo está Colombia. Miremos cómo está nuestra ciudad o nuestros campos, nuestras veredas. Todas estas dificultades hablan de muchos bautizados, muchos creyentes que no han tenido una mínima experiencia del amor del Señor. Son bautizados, se pueden llamar seguramente creyentes, a lo mejor van a misa todos los días. Pero luego andan por ahí odiando, chismoseando, cogiendo lo que no es propio, en corruptelas, en criminalidades, en ilegalidades, en esas cosas. Entonces significa que la fe es una fe con fundamento más tradicional, más de cultura, más una fe muy afianzada sobre elementos puramente teóricos, pero no experienciales al estilo de la experiencia de Pablo en el camino de Damasco. Por eso la pregunta que siempre lanzo es: ¿qué fue lo que le pasó a él? ¿Qué fue lo que fue capaz de transformarle de manera tan radical y hacerlo llevarlo de perseguidor de los seguidores del camino a ser el más grande predicador, el más encarnizado comunicador de las maravillas y de la gracia de Dios, hasta morir mártir en Roma? Cuando estén en Roma, no se les olvide, me refiero no al barrio Roma, me refiero allá a Roma, en Italia. Vayan a San Pablo Extramuros, a la Basílica de San Pablo Extramuros,
Es muy interesante porque es también, aquel es como un gran monumento, un templo bellísimo, levantado a uno de los grandes pilares de la iglesia. San Pablo afirma, dice que Cristo Jesús, Señor nuestro, y sin usar los términos teológicos de la Trinidad, dice de Cristo Jesús, Señor nuestro, dice, el amor de Dios por nosotros se ve como la única realidad misteriosa en las personas del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El amor de Dios Padre por nosotros se encuentra específicamente en la persona de Jesucristo y es en el encuentro con Él que nosotros entramos en relación con esa plenitud del amor. Dios Padre nos ama y nos revela su amor a través de su Hijo. A ver, hagamos conciencia de lo siguiente. Vamos a misa. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí somos más o menos afectos a la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Pues la permanente donación de Jesucristo, nos llamamos sacrificio eucarístico, la permanente donación de Jesucristo por nosotros, por nosotros. Comulgamos. Llega a nuestra vida la persona de Jesús, llega a nuestra vida hecho sacramento. Salimos de la Eucaristía y todavía no acabamos de entender el misterio del amor que en nosotros se dio. Entonces salimos absolutamente indolentes ante la necesidad de muchos. Salimos y de pronto estamos seguramente nos ponemos en plan de defender posiciones de un lado, posiciones del otro y no aportamos a la paz. Salimos de la Eucaristía, que debiera ser para nosotros experiencia plena del amor de Dios, que nos moviera a salir amando y salimos como si nada hubiera pasado. Oye, ¿así se dio cuenta ese cura? Ay, y de ahí nos pegamos. Una fe bastante acartonada. Me atrevería yo a decir, tiene sabor de icopor. Eso es importantísimo mirar a este hombre, volver a él por su experiencia. Es fácil para nosotros percatarnos de que hay una especial similitud de este texto de Romanos 8 con un texto también del capítulo 5 de la carta a los Romanos, en donde Pablo dice, Cristo murió por nosotros mientras éramos aún pecadores. Ya pasando a Romanos 8, dice, el amor de Dios se encuentra en Jesucristo. Por eso es que los versículos estos versículos del capítulo 5, 8 y del capítulo 8, versículo 39, expresan ese modo insondable de ser, de expresarse el amor de Dios por nosotros en la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como este amor de Dios se encuentra en Jesucristo, que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, así se encuentra en el Espíritu Santo, que del mismo modo intercede por los santos de Dios, sus elegidos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y el Espíritu Santo intercede permanentemente por nosotros. Por nosotros. Tenemos un abogado. A ese lo llamamos nosotros el Paráclito. Lo hemos oído esa palabra, ¿no? Paráclito. Él es el que consuela, pero no solamente el que consuela, sino el que aboga por nosotros, permanentemente intercede por nosotros. Pablo afirma del perdón de Dios que se encuentra en el hilasterion, que mencioné al principio, al cual identifica con Jesucristo, afirma que, dice, todos pecaron
y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia. Por lo que a nosotros corresponde, nosotros nos privamos de la gloria de Dios por el pecado, pero somos justificados por la gracia de Dios, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios Padre exhibió como instrumento de propiciación, como hilasterion, por el derramamiento de su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Ya dijimos que el hilasterion inicial, el material, se perdió, pero Jesús no, ni su gracia, ni su amor. Y voy terminando con esto. El amor de Dios por nosotros es doctrina fuerte, sólida, fundamental en San Pablo. Que nos quede claro esto. Él escribía en su momento a una comunidad perseguida, la comunidad de Roma. Yo hoy le hablo con las palabras de San Pablo a un grupo de personas, de amigos, de amigas que se acercan a este foro y les hablo tomando prestadas las palabras, la doctrina de San Pablo en medio de circunstancias difíciles. La persecución de aquella época era una, pero no mintamos, hoy también el cristiano, el creyente, el que verdaderamente asume su identidad cristiana en el mundo es perseguido. A los cristianos de medio pelo no nos persiguen. Persiguen a los santos, a los más santos. Y Pablo le escribía a la comunidad romana en medio de la persecución. Una comunidad en donde hay del pueblo romano, del pueblo griego, además de otras culturas, proclive a la idolatría. De allá provenían todos los neófitos. Y a ellos les escribe Pablo diciéndoles, miren, ustedes son amados de Dios y ese amor se nos reveló en la persona de Jesucristo, que fue entregado, expuesto como víctima propiciatoria por nosotros, y tenemos el favor del Espíritu Santo que permanentemente intercede por nosotros. Luego, nada nos separará del amor de Dios, nada, ninguna criatura, así nos maten, ni la muerte, nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera el mismo Señor, porque sería una contradicción. Esto es lo que San Pablo se esfuerza en contar, en prodigar, para no solo consuelo de los seguidores del Señor Jesucristo, sino para llevarnos o para movernos a seguir al Señor, pero para seguirlo desde una postura de quienes han comprendido el amor y se arriesgan a amar.